Mi voz no nace de la vida, sino del recuerdo de lo que no debe recordarse. Soy el narrador, y las historias que aquí escucharás están hechas de dolor, locura y de verdad. No cierres los ojos, no intentes comprenderlo. Este relato es una herida, y tú acabas de abrirla. Que sea bajo tu propia responsabilidad. Bienvenido al abismo. Nunca entendí en qué momento dejé de pertenecer al mundo real. Mi nombre era, o tal vez aún es, Iván Lerma, profesor de química orgánica en la secundaria técnica de la avenida Iturbide. Durante años viví atrapado en la rutina anódina de esa escuela decadente, sin cuestionar las grietas que se abrían en las paredes ni los rumores sobre los sótanos clausurados. Pero aquel lunes, empujado por la necesidad de encontrar un viejo tambor de formol, descendí por la escalera equivocada. Era una tarde cualquiera, el cielo gris, la lluvia golpeando monótonamente los cristales, los pasillos vacíos tras el último timbre. Los otros profesores se habían marchado, y como tantas veces, me quedé solo, obsesionado con adelantar material para las prácticas del día siguiente. Bajé con la linterna del laboratorio en mano. La bombilla parpadeaba débilmente, apenas suficiente para atravesar las sombras que se acumulaban como niebla espesa. Conté 15 escalones, y luego más. Los peldaños parecían multiplicarse, estirarse, y cada uno me llevaba más lejos de la realidad que conocía. La humedad se hacía pegajosa, casi viscosa, cubriendo las paredes que pasaron de concreto agrietado a superficies amarillentas y blandas al tacto, como carne saturada de humedad. Cuando giré para volver atrás, la escalera había desaparecido. Me quedé inmóvil durante minutos, horas quizás, sintiendo como el aire se hacía más pesado, más denso. Una vibración sorda me golpeaba el estómago, como si algo gigantesco respirara muy cerca, detrás de las paredes. Avancé, convencido de que era un fallo de percepción, una alucinación química, un episodio de estrés quizás. Cada paso que daba resonaba sobre un paso que parecía pegajoso, con capas sucesivas de fluidos resecos, manchas oscuras, huellas desdibujadas como si muchos hubieran pasado por aquí antes y ninguno hubiera regresado. El pasillo parecía eterno. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban intermitentes. Algunas estaban fundidas, otras se encendían con un zumbido grave y amenazante. El aire tenía un sabor metálico, un regusto a cobre y amoníaco, como si toda la atmósfera estuviera saturada de gases de laboratorio en descomposición. En una pared manchada de óxido encontré la primera señal, una flecha garabateada en tiza blanca apuntando hacia adelante, y debajo una palabra escrita con un trazo apresurado. Sigue. No había otra opción. Seguí caminando con la sensación de que aquel pasillo se alargaba a cada paso, como si el espacio mismo se reconfigurara a mi alrededor, burlándose de mis intentos de escapar. Marqué la pared con un trozo de tiza que llevaba siempre en el bolsillo de la bata. Avancé durante minutos, y al girar en la siguiente bifurcación, las marcas habían desaparecido. O quizás nunca las hice. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que bajé. Aquí el tiempo no transcurre de manera lineal. No existe el día ni la noche, no hay ventanas, no hay relojes, solo luces agonizantes y los corredores que se retuercen como intestinos húmedos. El hambre me llegó como un dolor sordo, luego como una punzada constante. Busqué alimentos, pero no había nada reconocible, solo pequeñas charcas de un líquido lechoso y burbujeante. Bebí de una de ellas, impulsado por el instinto. El sabor era amargo, químico, como un dejo de formaldehído. No vomité. Al contrario, el ardor en mi garganta se disipó y me sentí, por un instante, extrañamente lúcido, como si el líquido me ayudara a sincronizarme con el ritmo del lugar. Encontré cuerpos, muchos. Al principio, creí que eran maniquíes abandonados de prácticas médicas, pero no, eran restos humanos. Algunos colgaban suspendidos por alambres oxidados, clavados en sus paladares y cuencas vacías. Otros estaban empotrados en las paredes, como si hubieran sido absorbidos lentamente por ellas. Había cadáveres abiertos en canal,
con los órganos disecados y etiquetados con pequeñas notas escritas a mano. Una de ellas decía: reacción fallida, fase incompleta. Sentí náuseas, pero ya no podía vomitar. Solo podía seguir caminando, cada vez más hacia lo desconocido. Hoy la vi. No sé cómo describirla sin traicionar lo que realmente es, porque no tiene una forma fija. A veces es un asimijo de extremidades dislocadas, piel estirada como un lienzo desgarrado, huesos visibles y alargados que chocan entre sí al caminar. Otras veces es solo una sombra pegada al techo, con ojos que se abren y se cierran como diafragmas de cámaras rotas. La sentí antes de verla. El aire vibró, denso, pesado. Las luces explotaron una a una mientras se acercaba. El olor a carne pútrida y cloro invadió el pasillo. No corrí. Aprendí que correr la excitaba, la atrae. Me pegué a la pared, conteniendo la respiración, sintiendo como su sombra deforme se deslizaba centímetros de mi rostro. En las paredes quedaron marcas, materia maleable. Esa es mi condena. No me quiere muerto, me quiere transformado. Encontré un aula, o al menos lo que quedaba de ella. Era una parodia macabra de un laboratorio, pupitres ensamblados con huesos humanos, balanzas cubiertas de hongos, matraces llenos de fluidos viscosos que se agitaban solos. En el centro, una especie de altar de disección, donde yacía un cadáver. Al principio no lo reconocí, pero luego, al mirar los restos desfigurados, entendí que era Raúl, mi antiguo colega del área de biología. Su piel estaba abierta como un libro, sus órganos etiquetados con etiquetas de laboratorio. Su lengua, cortada y colocada sobre su pecho, tenía grabada la palabra incompleto. El aula vibraba levemente, como si estuviera suspendida en un organismo mayor. En una esquina vi un cuaderno de laboratorio, cubierto de fluidos secos. Lo abrí. Las fórmulas escritas allí no obedecían ninguna lógica conocida. Las ecuaciones se deformaban, los símbolos cambiaban de lugar mientras los leía. Y al final de la página, una frase que no estaba allí al principio: el cuerpo es solo otro reactivo. Mi cuerpo comenzó a cambiar. Las uñas se curvaron hacia adentro, atravesando la carne, rompiendo los tejidos. Mis articulaciones crujían con cada movimiento. La piel comenzó a desprenderse en placas gelatinosas, dejando al descubierto una capa húmeda, grisácea y casi translúcida. Cada vez que me detenía frente a los charcos de líquido lechoso, sentía una necesidad incontrolable de beber. Cada trago aceleraba la transformación. Al principio me resistí, pero la sed era insoportable. La boca se me agrietaba, la lengua se endurecía. Comencé a absorber también otras cosas: membranas pegadas en las paredes, tejidos residuales que parecían desprendidos de otras víctimas. Las digería sin esfuerzo, me alimentaban, me moldeaban. Un día, al mirarme en un espejo roto, entendí que la entidad me estaba utilizando como recipiente. Mis ojos se habían oscurecido, mis dientes eran fragmentos afilados, y mi piel vibraba levemente, como si debajo de ella algo respirara. La entidad me mostró su naturaleza, no con palabras, con imágenes, con inyecciones de pensamientos que me perforaban la mente mientras dormía, si es que dormía realmente. Me mostró otros backrooms, otros corredores, otras incubadoras de cuerpos como el mío. Cada espacio como este era un apéndice, un laboratorio fractal destinado a replicar nuevas formas de vida. No busca matar, busca transformar, replicar, expandir y adaptar. Me mostró los portales que abrimos con cada experimento fallido, con cada intento de manipular la vida sin comprender sus límites. Somos los arquitectos de esta prisión, los responsables. Cuando desperté, había una bata de laboratorio esperándome. Una nueva, pero esta vez tejida con piel humana, con mi nombre bordado en hilos negros: Dr. Iván Lerma, componente activo. Me desplacé durante días, o quizás semanas,
por corredores que ya no eran solo pasillos, eran conductos respiratorios, túneles orgánicos que palpitaban al compás de un latido subterráneo. El piso se tornó blando. Mis pies se hundían en una especie gomosa, cubierta de filamentos blancos que vibraban cuando los tocaba. Escuchaba un sonido constante, como si estuviera dentro de un gigantesco ventilador averiado, pero comprendí que era el corazón de este lugar, bombeando algo. Encontré cámaras laterales, pequeños cubículos donde cuerpos semi-absorbidos parecían incubarse. Algunos todavía tenían rostro. Otros eran solo amalgamas de carne con tubos insertados en sus bocas, que los alimentaban con el mismo líquido lechoso que yo había estado bebiendo. Uno de ellos abrió los ojos mientras pasé. Me miró. Quiso hablar, pero no tenía lengua, ni cuerdas vocales. Solo emitió un susurro rasgado, incomprensible. Las paredes se ondularon como si respiraran. Comprendí que yo también era parte de esa incubación. No fui elegido al azar. Yo estaba siendo preparado. En el centro del nido colgaba una forma gigantesca, suspendida por gruesos cordones de carne. La entidad en su estado larval. Era más grande de lo que había imaginado. Una masa retorcida de extremidades, tubos, membranas translúcidas que se dejaban entrever en una red vascular ilimitada por un brillo enfermizo. A su alrededor flotaban pequeñas esferas de vidrio, suspendidas por filamentos. Dentro pude ver los rostros de otros atrapados, estudiantes, profesores, desconocidos, todos observándome, todos esperando a ser procesados. La entidad me habló sin voz. Tu forma es compatible. Me condujo hasta una sala circular. Era un laboratorio, aunque no reconocible por ningún estándar humano. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de frascos, cada uno conteniendo órganos, ojos, dientes y fragmentos de piel. En el centro, una mesa de disección, y sobre ella, mi propio cuerpo. Estaba completo, perfecto, dormido, mi piel anterior intacta, mi rostro sereno. Era como si me hubiera desdoblado, como si la versión que caminaba por esos corredores fuera una derivación, una copia corrupta. En la pared, escrito con una sustancia marrón, decía: recombinación de materia, transferencia de conciencia, fase avanzada. La entidad quería que me observara a mí mismo, que entendiera que ya no era dueño de mi cuerpo original, que lo que ahora ocupaba mi piel era un recipiente ajeno, un prototipo. Me ordenó intervenir sobre mí mismo. Me puso bisturís en las manos, me hizo diseccionarme. Sentí el placer químico al cortar. Vi cómo se separaban los tejidos, cómo las fibras musculares se exponían y los huesos crujían. Pero lo que más me horrorizó fue lo que encontré adentro. No había órganos, solo materia viscosa, blanquecina. Era como si ya no quedara rastro de humanidad dentro de esa estructura. Solo un molde vacío, un recipiente, un canal. Mi conciencia había sido trasvasada completamente. Ya era parte de este ecosistema. La entidad me mostró pasillos que conducían a otras puertas, a otras realidades. Los backrooms no eran espacios aislados, eran sistemas ramificados, conectados entre sí por túneles transdimensionales. Algunas puertas conducían a otros laboratorios, otras a hospitales abandonados, otras más a escuelas como la mía. Cada lugar era un punto de acceso, un portal de entrada para incubar nuevas células como yo. Comprendí que el ciclo era más antiguo que la humanidad, que siempre había existido, esperando que nosotros, con nuestra curiosidad patológica, lo desbloqueáramos. Cada experimento fallido, cada barrera ética que traspasamos, cada intento de crear vida artificial o manipular la muerte, abría grietas. Y a través de esas grietas, ellos se filtraron. Mi cuerpo ya no responde como antes. Mi piel se ha endurecido, cubierta de escamas translúcidas. Mis huesos se han reconfigurado para soportar el nuevo peso. Siento que mi sangre ya no es líquida, se ha convertido en una sustancia gelatinosa que se desplama lentamente dentro de mis venas. Mi boca se divide en 3 segmentos móviles.
Mis manos han desarrollado extensiones similares a tentáculos que puedo retraer a voluntad. Me muevo con facilidad por los corredores, incluso por los pasadizos más estrechos. He comenzado a percibir los murmullos de otros como yo. Me llaman, me dan instrucciones. El doctor Iván Lerma ya no existe. Ahora soy un componente activo, una pieza integrada, un vector de expansión. Me han mostrado el siguiente paso: regresar. No como humano, no como lo que fui. Regresar como puerta. La entidad me condujo a una cámara final, una puerta metálica, oxidada con inscripciones químicas imposibles de traducir. Sobre ella estaba la palabra salida. Abrí la puerta. Detrás de ella estaba el viejo sótano de la escuela, inalterado, polvoriento y silencioso. Mis pies tocaron el concreto familiar, pero algo era diferente. Mi sombra no correspondía a mi forma. Mi respiración era un eco húmedo, deformado. Las paredes del sótano parecían más estrechas, como si estuvieran conteniéndome. Subí las escaleras y empujé la puerta. El pasillo de la escuela me recibió con su luz mortecina. Todo seguía igual. Los casilleros oxidados, las ventanas empañadas. La lluvia seguía cayendo, como si solo hubieran pasado minutos desde que bajé. Pero yo no era el mismo. En mi bata seguía el nombre Dr. Iván Lerma, componente activo. Mis manos, deformes, podían ocultarse bajo los guantes. Mi rostro aún podía disimularse. Mi nueva piel era flexible, adaptable, lo suficiente como para caminar entre ellos. Mi propósito no era escapar. Era abrir, replicar, extender el corredor a través de la materia orgánica viva, infectar con la semilla. Soy el vector, soy la grieta, soy la entrada. Si alguien encuentra este diario, no busquen el sótano, no busquen las escaleras, no intenten comprender lo que yace detrás de las puertas cerradas. Cuando sientan que las paredes sudan, cuando las luces parpadean, cuando el aire se va a formol y cobre oxidado, ya es tarde. El corredor ya está dentro de ustedes y ya son parte de nosotros. Otra historia ha sido desenterrada y ahora vive dentro de ti. Si te atormenta esta noche, no intentes huir. Algunos relatos no terminan cuando calla la voz, sino cuando empieza el silencio. Yo soy el narrador y siempre habrán más historias que contar.